Evangelio de Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Leemos así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Encomendémonos al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, que tú seas exaltado en esta mañana. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Concédanos un espíritu afable, humilde, dócil, enseñable, que podamos ir a tu palabra y someternos a ella, porque tu palabra es la verdad. Redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, corrígenos, consuélanos, Señor, alimentanos con tu palabra. Podamos salir de aquí con un conocimiento claro de este pasaje y de la forma en la que podemos aplicarlo a nuestra vida. Porque te lo rogamos para la gloria de Cristo Jesús y solamente para su nombre. Amén. Jesús, el gran médico. Jesús, el gran médico, es el tema de esta mañana. En este capítulo y de aquí en adelante, lo que veremos principalmente es cómo se aumenta la persecución contra Jesús. Estaremos observando en estos pasajes de aquí en adelante cómo la postura de los fariseos y de los judíos que aborrecían al Señor pasó de ser una simple oposición y una enemistad abierta a una persecución con el objetivo de crucificar y dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. La semana anterior estuvimos viendo cómo el Señor había hecho una obra de sanidad desde Caná, y aunque la persona que fue sana venía desde Capernaum, aún así el Señor dio la palabra y el hijo de este oficial, de este noble, recibió sanidad. Hoy veremos una situación bastante diferente. Primero, porque ahora el Señor va a subir a Jerusalén. Y segundo, porque al examinar esta historia notaremos el paralelismo que hay entre este pasaje en particular con la realidad
de la incapacidad que tiene el ser humano para buscar a Dios. El versículo 1 dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Nosotros recordamos que el Señor había ido a Galilea, lo dice el versículo 54 del capítulo anterior. Dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Pero ahora, en esta fiesta en particular, Cristo nuestro Señor se propone ir y participar. Debemos recordar que en el capítulo 2, el Señor había limpiado el templo. ¿Lo recuerdan? Cuando Él fue allá, hizo una limpieza en el templo y después allí en Judea estuvo conversando con un hombre llamado Nicodemo. Después de hablar con Nicodemo, el Señor se dirige hasta Samaria con el propósito de ir a Galilea, pero yendo a Samaria pasó por Sicar. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? De allí se dirigió hasta esta ciudad, estuvo predicándole a muchas personas. De regreso y caminando a Galilea, tuvo el encuentro con este oficial, el cual su hijo estaba enfermo, y de ahí, de Galilea, ahora el Señor, dice el texto, sube a Jerusalén. Y esto parece contradictorio porque cuando usted mira el mapa, Galilea está en la parte de arriba y Jerusalén está en la parte de abajo del mapa. Y esto debería decir, y el Señor Jesús bajó a Jerusalén. Sin embargo, es importante entender que en la narrativa judía, y sobre todo todos aquellos que tenían claro que la ciudad de Dios es conocida como Jerusalén, tanto así que para nosotros hay una nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y siempre se apunta hacia arriba, a que vamos a ir a subir a Jerusalén. Y cuando nosotros hablamos como iglesia que vamos a ir a la nueva Jerusalén, también pensamos lo mismo, vamos a subir a la nueva Jerusalén por este sentido simbólico y espiritual que lleva. Ahora bien, los judíos tenían por obligación mosaica, es decir, aquellas leyes que Dios constituyó al pueblo de Israel por medio de Moisés, que debían subir a Jerusalén 3 veces al año. Habían 3 fiestas en particular que ellos tenían que ir: la fiesta del tabernáculo, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la Pascua. El texto no nos dice qué fiesta era. Si usted analiza el texto, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Algunas personas, al leer los comentarios, especulan entre si era realmente una fiesta de obligación verdadera o no. Algunos dicen que el capítulo 6 debía ir primero y luego el capítulo 5. Nosotros creemos que la Biblia está completamente en su orden correcto y que como la Biblia no nos dice qué fiesta era, no especularemos qué fiesta era, pero sí sabemos que aunque ellos tenían muchas fiestas, habían 3 que eran de asistencia obligatoria, lo cual, como dijimos antes, era la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, si lo quiere ver así, la de los tabernáculos y la de el Pentecostés. Ahora bien, ¿cuánto había de distancia de donde el Señor salió hasta Jerusalén? Escuche esto, 150 kilómetros de distancia. 150 kilómetros de distancia, que para que usted tenga una idea, Cristo, para obedecer el mandamiento de su Padre de asistir a Jerusalén, es una distancia que hay aproximadamente entre Yopal y Sogamoso. Una distancia de este calibre, de esta magnitud. De aquí, desde Yopal hasta la ciudad de Sogamoso, aproximadamente 150 kilómetros, y no habían autos. Presta atención, 150 kilómetros para asistir y obedecer al mandato del Señor. Yo sé que los que estamos aquí no hemos recorrido 150 kilómetros para venir a este culto a adorar a Dios. Realmente no es así. Y aún así el Señor, teniendo una distancia de 150 kilómetros, es obvio que pudo haberlo recorrido en un asno, es una probabilidad, una posibilidad. Sin embargo, normalmente estos recorridos se hacían a pie. 150 kilómetros. No vemos al Señor poniendo excusas de que, saben, estoy un poco cansado, yo hoy mejor no subo a Jerusalén.
No vemos al Señor diciendo, ¿sabe? Hoy no tengo ganas como de congregarme con todos los hermanos en Jerusalén. Hoy estoy un poco como, ¿sabe? Estoy como desanimado, hoy no voy a subir. Cristo se congrega en obediencia a los mandamientos y a la palabra de Dios. Pastor, pero si son cada 3 veces al año, pues no es tan difícil. Esto en cuanto a las fiestas, pero en cuanto al congregarse, Cristo se congregaba sábado tras sábado en las sinagogas para adorar al Señor y escudriñar su palabra, porque Cristo se tomaba muy en serio, presta atención, los mandamientos de su Padre. Y hay un mandamiento para nosotros también como iglesia. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 10, en el versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. Es la obligación de la iglesia congregarse. El Señor Jesucristo se congregaba aunque estuviera a 150 kilómetros de distancia. En la iglesia primitiva, hermanos, usted debe tener claro que ciertas personas se quedaban en sus casas, obviando o ignorando este mandamiento que el Señor dice: no dejen de congregarse. Y algunos tienen esto por costumbre, están pecando contra Dios al dejar de congregarse. Algunos cristianos o personas que se consideraban a sí mismas cristianas en el primer siglo no iban a culto, no se congregaban con el pueblo de Dios y pecaban contra el Señor. La adoración colectiva, presta atención, en la vida de la congregación es una parte vital de la vida espiritual. Nuevamente, la adoración colectiva en la congregación es una parte vital de la vida espiritual. Adorar al Señor en comunidad, no individualmente. En el día de hoy hay este pensamiento: yo no veo cuál es el problema, dice alguien. Yo puedo adorar a Dios desde mi casa, por supuesto, pero ¿dónde vas a adorar colectivamente? Es decir, ¿a qué parte del cuerpo perteneces? No al cuerpo del Señor, sí, pero ¿dónde te congregas? ¿Dónde eres pastoreado? ¿Dónde eres supervisado, corregido, aconsejado? ¿Quién vela por ti? ¿Alguien ora por ti? ¿Estás sujeto a la supervisión de alguien? No, la verdad, pues no creo que necesite. Pues no estás andando conforme al patrón bíblico, porque el texto dice: no dejen de congregarse. Es importante que entendamos entonces que congregarse no es opcional, aunque estemos a 150 kilómetros de distancia. Hermano, hermana, es tu deber como creyente reunirte el domingo con un grupo de creyentes para adorar al Señor, para exaltar a Dios, para rendirle pleitesía y para alimentarte de su santa palabra. No es si tienes el tiempo, no es si tienes el deseo, no es si sientes en tu corazón: hoy no siento como de ir a la iglesia. Usted, cuando tiene este sentimiento, usted dice: como no siento de ir a la iglesia, me quedo en casa. Me gustaría saber si hace lo mismo en el trabajo. No somos tan listos, ¿cierto que no? Pero a veces con Dios creemos ser más sabios que Él, y de repente en el trabajo decimos: uy, hoy no tengo ganas de trabajar. Y por eso usted llama a su jefe y le dice: jefe, hoy no tengo ganas de trabajar, así que no me esperen por allá, no me esperen en la oficina, porque está lloviendo, jefe, porque tengo frío. ¿Decimos eso? Nadie dice eso. Pero con el jefe de jefes, de repente, como que nos brilla un poco el bombillo y decimos: bueno, estamos en Cristo, yo puedo simplemente, los hermanos me perdonarán. Hermanos, si tú estás enfermo físicamente, es comprensible, se puede entender, no vas a venir. Y aún así, en esa situación,
sabiendo que no somos de hierro, sino de carne y hueso, no somos robots, aún así, estando enfermo, te quedas el domingo en tu casa y estás dolido por la mañana, estás triste, estás en cama con dolor físicamente, pero no solamente físicamente, sino con un dolor porque deseas estar con tus hermanos adorando al Señor y congregándote en la iglesia. Uno puede faltar por enfermedad, porque claro que es una razón legítima. Pero el corazón del cristiano siempre va a querer estar reunido en comunidad adorando al Señor. ¿Dónde dice eso, pastor? Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Usted va a ver qué es lo que hacía la iglesia primitiva, los primeros cristianos como usted y como yo. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42 nos muestra que los primeros cristianos evidenciaban su cristianismo, evidenciaban que eran cristianos, que eran creyentes, que eran hijos de Dios, seguidores de Cristo, porque se congregaban juntos, mutuamente, perseveraban en la palabra, en las oraciones, en el partimiento del pan, la Santa Cena, como hoy, dice ahí, y en la comunión unos con otros. No solamente compartían el pan, la Santa Cena, sino que, hermano, te quiero invitar a almorzar para que vayas a mi casa y hablemos un poco de Cristo, hablemos algo de la palabra que me llamó la atención. Hoy estuve en la escuela bíblica, en la confesión de fe, en el estudio, y me gustó algo, quiero compartirlo contigo. Nosotros como cristianos no somos como los falsos creyentes de hoy en día. ¿Y cómo son los falsos creyentes de hoy en día? Ellos no se congregan y no ven la necesidad ni el peligro de no congregarse. ¿Sabe? Que una oveja, al estar expuesta en la selva, jamás sobrevivirá toda la noche sola. En cambio, un grupo de ovejas juntas con un pastor, las probabilidades de que alguna se pierda son muy pocas, muy menores. Bueno, si la excusa de alguien es, ¿sabe yo por qué no voy a la iglesia? Porque son unos hipócritas. Pastor, pero no me gusta que haga eso. Alguien puede decir eso. Allá en la iglesia lo que hay es una banda de hipócritas. Son unos falsos. Yo no me voy a congregar con ellos. Pero ¿qué ejemplo te dio Cristo, hermano, hermana? ¿No habían hipócritas en Jerusalén? Solamente eran todos rectos, eran todos perfectos. Los sacerdotes, ¿no había unos días atrás el Señor tenido que venir y purificar? Pero aún así el Señor, dice el texto, versículo 1 de Juan, subió a Jerusalén. Se fue a congregar, aun cuando habían un ministerio de sacerdotes ministrando, no regenerados, y muchos de ellos eran hipócritas. No quiero decir todos, pero muchos lo eran. Pero Cristo no usa esa excusa para no obedecer a la palabra de Dios de congregarse. Usted no va al culto fijándose en los feligreses. Es que yo, ¿para qué voy a ir si allá va? Allá Juana va al culto, ¿para qué voy a ir yo? ¿Usted sabe quién es Juana? Juana. Esa Juana es tremenda. ¿Usted sabe quién es Julián? No, si Julián va yo no voy. No. Si va ahí Julián, no, yo allá no voy. Un cristiano no actúa así. Viniendo a la iglesia a congregarse, fijándose en el uno, en el otro, esa no es la actitud de un cristiano. Cuando venimos al culto, venimos pensando en obedecer el mandamiento del Señor. Es en eso lo que venimos pensando, en obedecer el mandamiento del Señor. Él me dijo que debo guardar el día del Señor. No debo dejar de congregarme. Independientemente de la condición del hermano tal, venimos y nos congregamos como una iglesia, como un cuerpo, porque tenemos un compromiso con la palabra de Dios. Jesús va a Jerusalén y sabe que a donde va hay hipócritas,
no utiliza esa excusa para desobedecer a su padre. Cristo es capaz de obedecer al Señor a pesar de. Cuando usted manda a sus hijos al colegio, ¿no hay niños rebeldes allí? Bueno, yo a mi hijo allá no lo voy a mandar, porque es que allá son unos terremoticos. ¿No sabía usted que su hijo es parte de las joyas que están allá en ese colegio? Sí, hermano. Y esto es algo que ha venido sucediendo a lo largo de los siglos. Presta atención, un poco de historia. En el siglo IV de la historia de la iglesia surgió un movimiento sectario llamado el movimiento donatista. Presta atención. ¿Qué pasó? En los primeros siglos de la iglesia surgió un movimiento llamado el movimiento donatista. ¿Qué hacía este movimiento sectario? Decían, escuche, enseñaban que la validez del bautismo y de la Santa Cena dependían del carácter moral del hombre por cuyas manos eran administrados los sacramentos. No entendí. Ellos afirmaban que aquella persona que administraba la Santa Cena o que bautizaba personas tenía que estar en una posición de carácter moral, de excelencia o perfección. Ahora hay un problema. Si usted había sido bautizado o le habían administrado la Santa Cena un hombre que no era de carácter perfecto, de carácter moral perfecto, entonces no tenía validez el sacramento. Eso lo decían los donatistas. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es este. ¿Dónde encontramos un hombre moralmente perfecto? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos a ese pastor, a ese predicador, a ese hermano que es perfecto, que usted dice, es que yo me congrego allá? ¿Sabe por qué? Porque ese hermano es perfecto. Porque si es así, déjeme decirle con amor y con sinceridad que yo fácilmente, voluntariamente y alegremente me sentaré a escuchar de ese hermano con carácter moral perfecto que venga y predique la palabra de Dios. El único claramente y moralmente y absolutamente perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Solo tiene un nombre, Jesucristo. ¿Cómo se resolvió el problema históricamente de los donatistas? Bueno, Dios levantó un hombre llamado Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona dijo lo siguiente, cito: la validez de la administración del bautismo y la Santa Cena no depende del hombre que la realiza, sino de la palabra de Cristo, ya que Cristo ha prometido estar con nosotros tanto en el bautismo como en la Santa Cena. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos entonces? Nos fijamos en Cristo, hermanos. Es que el que predica, ¿quién sabe qué es lo que está pensando? No, nos venimos a congregarnos porque nos fijamos en Cristo, creemos en Cristo y no nos fijamos en el hombre. Si usted se fija en mí, las probabilidades de que se decepcione en menos de un minuto son elevadas, porque soy solamente eso, un hombre débil, pecador, incapaz. Aquellas personas entonces, presta atención, que deciden marcharse o dejar de congregarse porque no encuentran una iglesia 100% perfecta o santificada, debo decirles que ellos mismos no están 100% perfectos ni santificados. Es una realidad. ¿Estamos aquí en tierra 100% perfectos y santificados? No. ¿Vivimos aquí y ya no hay pecado en nosotros? No, porque no es eso lo que la Biblia dice. Vayamos a Primera de Juan, por favor, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí en la tierra, hermanos, no es posible nunca pecar. Repito,
aquí en la tierra no es posible nunca pecar. Los donatistas en los primeros 4 siglos eran legalistas y además eran hipócritas. Pedían y exigían perfección de los que oficiaban en la iglesia cuando ellos mismos no podían ofrecer lo que ellos exigían de los demás. Así hay hermanos en muchas iglesias. Piden y exigen perfección de los demás cuando ellos mismos no son perfectos. ¿Sabe cuál es el problema real? Una palabra, o más bien una virtud, que estas personas no conocen o que no tienen en su corazón, y se llama la palabra paciencia o la compasión. No entiendo. Estas personas no saben lo que es soportar las debilidades de sus hermanos. Al primer error, a la primera falla, al primer instante, van con una lupa y lo señalan. Y luego se excusan y dicen, por eso es que yo prefiero no congregarme, porque esos son unos hipócritas, más falsos que son. Y estas personas tienen una actitud divisiva, es decir, forman grupos en la iglesia, separan a la iglesia y critican todo, al punto de no solamente dejar de congregarse ellos, sino que fomentan la división, el desánimo en los demás. ¿Y por qué? Bueno, porque son personas, diríamos, en base a lo que expliqué, donatistas. Son egocéntricos, no quieren someterse a la palabra de Dios, no quieren tener paciencia con las debilidades, los errores, las faltas de sus hermanos. Ahora bien, no estamos diciendo que no hay razones correctas o legítimas para abandonar una iglesia. Claro que las hay. Hay razones legítimas para uno tener que decir, ¿sabe qué? Yo no puedo seguir asistiendo a una iglesia. Las hay. Si estás en una iglesia donde niegan las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, no es una opción, es tu deber levantar tu voz y luego marcharte si esa iglesia no se arrepiente. Una iglesia que niega doctrinas de la palabra de Dios, no es solamente tu opción, sino es tu deber. Una iglesia en donde nieguen la Trinidad, donde hablan, escuche, en contra de la inspiración de las Escrituras. Una iglesia en donde nieguen la doble naturaleza de Cristo. Una iglesia en donde nieguen que la salvación es por gracia, o que nieguen que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Una iglesia en la que no hablen de cielo, ni de infierno, ni de vida eterna, ni de condenación eterna. Una iglesia en donde solamente te quieran profetizar, en donde solamente quieren que seas rico, próspero y donde nunca te enfermes. En una situación así, tú debes tomar a tu esposa, tomar a tus hijos y debes hablar con el pastor o con los líderes, hacerles ver su error, y si no se arrepienten, debes huir de esa iglesia. Y debes huir lo más lejos posible. Claro que hay razones legítimas para irse de una iglesia, pero hay que tener cuidado con tener esa actitud donatista, tener esta actitud divisiva. Que el pastor no es perfecto. ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? Pero es que él tiene su pasado. ¿Y Pablo no tenía pasado? ¿Pedro no tenía pasado? ¿Quién no tenía pasado? Es que yo no sé, la verdad. Sembrando división, sembrando discordia, sembrando cizaña, y siempre viniendo con una lupa para encontrar un error, una falla, una equivocación, para crear problemas con la excusa de que yo allá no voy a volver. ¿Eres así, hermano? ¿Sucede así en tu vida? ¿Estás siendo una persona un divisor? ¿Vienes a la iglesia con una lupa examinando detalle a detalle? No me gustó, la mesa siempre la ponen al lado, ahora la pusieron al frente. No, ahora no sé qué está pasando con los micrófonos, no funcionan. Hoy sentí más calor, más que nunca calor en la iglesia. Hoy esos niños no se quedan quietos nunca. Recuerdo de alguien que dijo, no voy a volver a asistir a la iglesia, pastor. ¿Por qué? Porque yo, ¿se acuerda de fulana? Sí. Haciendo baby shower en su casa. Pecadora. Yo le dije, pero hermana, no, nada de pero, pastor. No pasa nada. Y no importa si es de su familia, me dice.
pecadora. Yo le dije, hermana, bueno, ¿dónde vive usted en tal lado? Bueno, aquí hay una iglesia cerca, aquí hay una iglesia cerca, aquí hay una iglesia cerca y aquí hay otra cerca. Vaya. Porque esas personas hay que tenerlas lejos. Son divisores, hermano. Donatistas, legalistas, andan con lupa buscando cualquier pretexto para señalar a la hermana, para señalar al hermano, para señalar al pastor, a cualquiera. No nos enseñaba de esto Cristo y dijo, hay de vosotros hipócritas que cuando miras la paja de tu hermano, ya le estás cayendo con todo, en vez de mirar la viga en tu ojo, en tu propia vida. Estas personas no cumplen lo que dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Este hermano o hermana no puede soportar que el otro hermano, es que el otro hermano está, hermano, pero hay que tener paciencia. Dios va obrando lentamente. Dios va obrando. Hay hermanos que esta semana mismo, yo mismo me he enterado de cosas tremendas que me duelen mi corazón. ¿Qué debo hacer? ¿Un donatista? ¿Ir allá y condenarles y juzgarles cuando entre 2 o 3 semanas yo también puedo estar cayendo? ¿No dice eso la Biblia? Estas personas se enfadan muchas veces por ser confrontadas, se enojan porque se les predica la palabra de Dios y siguen sembrando discordia y siguen sembrando, y es más, trabajan a escondidas, lo hacen en secreto. Si esperamos que el predicador, el diácono, el oficial, el hermano o hermana sea perfecto, debemos saber que sí hay perfectos. Sí, ellos están en el cielo, en la gloria del Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, todos somos imperfectos. Y ha del Señor, por su gracia, por medio de su Espíritu Santo, a través de su palabra, ir moldeándonos para ser cada vez más parecidos al carácter de Cristo. Todos y cada uno. Continuando con la lectura, Juan capítulo 5, versículo 2 al 4. Después de que el Señor subió a Jerusalén, y hemos abundado bastante en este tema, dice, versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos en los pórticos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta es la segunda parte que vamos a abordar. Dice en el versículo 2 que había un estanque en hebreo llamado Betesda. Bien, Betesda tiene como significado, presta atención, casa de misericordia o de bondad. Betesda. Y esta especie de estanque, si queremos de pronto llevar nuestra imaginación, podría ser una especie de piscina, una cuneta, una piscina bastante grande. Este estanque tenía a sus lados unas puertas que eran conocidas como la puerta de las ovejas. Por esta puerta cruzaban miles y millares de ovejas todos los días para ser sacrificados en expiación de los pecados de las personas que habían cometido. En este estanque dice que en esas puertas constantemente había una multitud de ¿qué? De enfermos que estaban ciegos, estaban cojos y estaban paralíticos. Es interesante notar eso. Ciegos, cojos y paralíticos. Y este cojo viene de una persona que no puede caminar. No de lo que nosotros tenemos por cojo, que cojea un poco, puede caminar, pero no puede caminar. Y el paralítico es alguien tullido completamente, tumbado completamente en el suelo. Esto nos recuerda y nos refleja una vez más la incapacidad y la imposibilidad que tiene el ser humano de poder ser sano y en este caso salvo por sus propias fuerzas. Están ciegos. Aquellos que están sin Cristo están ciegos, no pueden ver, no pueden apreciar ni contemplar la hermosura, la belleza, la grandeza, la perfección de Cristo en su palabra.
no la pueden contemplar. Tú le hablas de Cristo, no la aprecian. Como hablarle a alguien de los colores del arco iris. Mira qué bonito. Hablarle a un sordo de qué bonito cantan los pajaritos. Es imposible, no lo puede apreciar. Así los ciegos no pueden, espiritualmente hablando, apreciar lo que es espiritual. Eso de reunirse cada 8 días, no. Si pusieran aire acondicionado de pronto, pero así no. Si tuvieran los sillas, los cojines del cine, de pronto, con huequito para uno colocar el vasito con gaseosa. Porque así no. En cambio, aquel que ya no está ciego, sino que por la gracia de Dios reflejada en Cristo Jesús y en su sangre derramada en la cruz del Calvario, por la fe en Él, ya ha pasado de ciego, de ceguera espiritual a vista espiritual. Esta persona dice, si nos toca sentarnos en el suelo, nos sentamos en el suelo. Y si hace sol, nos hacemos en el sol. Y si hace sombra, donde haga sombra, con tal de escuchar al maestro, donde sea. Pero no solamente estaban ciegos, sino que aparte estaban cojos. Estos cojos era que no podían ellos mismos desplazarse. No podían, estaban imposibilitados. Así está el ser humano. Es imposible que ellos puedan ir al Señor. El Señor dice en Juan capítulo 6, ninguno puede venir a mí a menos de que el Padre le traiga, le trajere, le cargue o le arrastre. Y por último, otra de esa enfermedad era parálisis, completamente paralítico. El cojo podía mover las manos, podía ver la forma, pero el paralítico es completamente inútil, imposible de poder obtener en el caso de ellos la sanidad, y en el caso del contexto cultural en el ámbito espiritual es imposible para ellos porque están paralíticos espiritualmente. Ahora, el texto es interesante porque nos dice que de repente en ese estanque venía un ángel, movía, sacudía, revolvía el estanque un poco, el agua. ¿Y qué sucede? El primero que se metiera con el movimiento del agua era sano. Usted se imagina que eso nos pasara en el día de hoy, que de repente usted y yo nos enteramos de que hay una piscina, ¿ya? En el que una piscina con aguas milagrosas. ¿Qué haríamos lógicamente? Hermano, yo he estado con unos dolores de columna. Yo iría a aquel lugar. Yo iría a ese estanque, a esa piscina. No, que hay un río con agua milagrosa. ¿Cuántos de nosotros no iríamos? Por supuesto, de repente le dio gripa. Aquellos hermanos que tienen que usar gafas porque tienen un problema de miopía, catarata, el problema que tienen los riñones, el que tiene problemas. ¿Quién no iría allá? ¿Es entendible la situación de ellos? ¿Sí o no? Claro que sí. Estaban todos esperando que el ángel moviera las aguas, meneara, como dice uno, las agitara, y el primero que se lanzaba era sano. También es cierto que eso debía ser un desorden terrible, ¿no? Porque ese medio es más, podían a veces hasta confundir que estaba pegando una brisita y se movió el agua. Patos al agua. Todos al agua, claro, porque era un movimiento del agua así. El ángel tocaba el agua, según la escritura. El primero que se metiera era sano de cualquier enfermedad. Usted medio ve que el agua se mete, se mueve. Usted y yo nos lanzaría. Yo sí me lanzaría. Yo lo reconozco. Así que muchos de ellos se debatían por cuál era el primero en llegar al agua. Y es que cualquier enfermedad, hermanos, es que eso aumenta el interés. ¿Qué vemos aquí? Que Cristo no le reprocha a esa gente que están haciendo eso. Presta atención. ¿Por qué están aquí? Imagínense. Tengan fe. Solo con tener fe son sanos. ¿Qué hacen aquí? ¿No confían en Dios? No. El Señor no reprocha que están todos ahí a la expectativa de que el ángel venga y mueva y se lanza. No, no reprocha eso. Ellos están humanamente haciendo ¿qué? Lo posible. No vemos que el Señor los reprenda, que se ponga a regañarlos cerca del estanque. ¿Y qué nos enseña esto? Presta atención. Hermanos, es lícito buscar la medicina. No estoy entendiendo nada, pastor. Hay congregaciones que al día de hoy te dicen, escucha, si tú vas al médico, eres un incrédulo. Si tú tomas pastillas, es que no tienes fe en el Señor. ¿Por qué tomas pastillas? ¿Acaso no confías en el Señor? Hay lugares que dicen eso. Viendo que la persona, humanamente hablando,
está haciendo lo posible para solventar, alivianar los achaques de la enfermedad. Y estas congregaciones dicen: ¿dónde está tu confianza en Dios? Bote sus pastillas, confía en el Señor. El Señor no les dijo eso a ellos. ¿Qué hacen aquí? Haciendo lo humanamente posible para tirarse al agua para sanarse. No, confíen en mi Padre. No les reprochó. Muchas personas han sido engañadas de esta forma. Les han dicho que tomar medicamentos, que aplicarse la medicina es pecado. Usted está desconfiando de Dios. ¿Dónde está su confianza? No se tome ese medicamento. ¿Usted confía en Dios o no? Sí. ¿Y entonces por qué toma medicamento? Entonces no confía de verdad, ¿verdad? Y entonces el cristiano se encuentra en una batalla. Si tomo medicamento, entonces confío en el hombre y no en Dios. Entonces no tomo medicamento. Y muere el hermano. Les han dicho que todo eso es pecado o que es falta de fe. Yo conocí personas que tenían problemas de visión. Entonces tenían sus gafas, sus lentes, por la visión, tenían un desgaste visual. ¿Ya? Escuchaban un mensaje así. ¿Usted no confía en Dios? ¿Acaso usted cree que Dios no le puede sanar la vista? ¿Y usted qué decía? Sí, yo confío que me puede sanar. Entonces, ¿qué hace con esas gafas? Haga algo que evidencie que usted confía en Dios. Y viene mi amigo, se quita las gafas y ¡pam! Las estrellaba contra la pared. Yo confío en Dios. Para después de 2 años, que ya estaba cansado de golpearse con la pared, con la puerta, con las cosas, tuvo que volver a comprar ¿qué? Las arrojó a la basura creyendo que ahora sí iba a poder bien porque confiaba en el Señor. Recuerdo una hermana que su hija estaba muy grave. Hermana, vamos a llevarla al hospital. No, el Señor la va a sanar. Sí, hermana, pero el Señor puede obrar de una manera. Su providencia es una providencia ordinaria y la providencia extraordinaria. Hay forma de Dios obrar por medio de los medios ordinarios y otras por medio de la sobrenaturalidad, la parte milagrosa. Hermano, no. Hermanos, si no le quitamos a esa hermana la niña se muere. Se muere. O aquellos que soñaron. No es que yo soñé. Había un hermano así. Yo soñé que iba a tener un hijo. Y la esposa le dio una hija. No sé qué van a hacer ustedes, pero a mí me dan un hijo, dijo. El problemita que se armó. Ignorancia bíblica. ¿Qué tienen que ver los sueños? La cuestión no es ¿busco a Dios o voy al médico, pastor? Esa no es la cuestión. La realidad es: voy al médico, pero confiando en el Señor, que el Señor le va a la sabiduría al médico para aplicarme la medicina que yo necesito. Y luego me aplico la medicina confiando en que al aplicármela, Dios obrará por medio de la medicina. ¿Qué dice Santiago capítulo 5? Eso lo leímos al inicio, pero lo volveremos a leer. Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 14, un texto muy mal citado. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces muchas iglesias empezaron a hacer lo que hace la iglesia de Roma. La iglesia de Roma tiene agüita bendita, ¿no? Agua bendita. Entonces la iglesia evangélica dijo: nosotros tenemos aceite ungido. Mal interpretando ese texto. El texto no dice que el aceite es ungido. ¿Quién es el ungido ahí? El enfermo. ¿Quién es el que está siendo ungido ahí? El enfermo. El aceite no está ungido. La persona está siendo ungida con aceite. Y el aceite, mis hermanos, en el primer siglo era medicinal, era como un analgésico, era una medicina anestesiante para el dolor. Entonces el texto, vamos a cambiar la expresión ungiéndolo con aceite y póngale tomando la medicina. Escuche cómo se oye. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y orando por él y tomando la medicina en el nombre del Señor. El texto es supremamente entendible. Pero ¿qué hacemos nosotros?
le damos una connotación espiritual al aceite. Entonces la gente se llevaba su aceitito para la casa. Tengo mi aceite, ¿qué? La niña, busca rápido el aceite, vamos. La bañaban en aceite. Pero ¿y el aceite tiene poder o Dios tiene poder? Los dos no pueden tener poder. Alguien tiene poder. Nosotros no tenemos poder, eso está claro. ¿El aceite tiene poder? Dios es el que tiene poder. No es más fácil ir y donde la niña, orar por ella para el hospital, porque se cayó una escalera. No, ya, eche el aceite y ya. Por una mala interpretación de este pasaje. Pero el pasaje sigue diciendo, oren por él y después apliquen la medicina. Únjanlo con aceite. Y luego lo ungen con aceite confiando en quién. Termina diciendo, en el nombre del Señor. Señor, yo me estoy tomando este medicamento, esta pastilla, qué sé yo. No se me viene ni una mente la ibuprofeno, no sé. Pero mi confianza está en que tú vas a obrar por medio de esta medicina, Padre, porque estoy con un dolor de qué sé yo. Me encomiendo en tus manos, Señor, obra por medio. Me lo tomo, confío en el Señor y ya. Un cristiano hace eso. Entonces la cuestión no es, ¿confío en el Señor o confío en el hombre? No, usted va a confiar en el Señor. Nosotros oramos confiando en que Dios obrará. Ahora yo quiero ser lo suficientemente claro. Cuando me refiero a medicina, preste atención, quiero que le quede en la mente medicina, doctores, receta médica, que eso quede en la mente. Porque no falta que de pronto alguien pueda ir a buscar medicina o ayuda. ¿En dónde? En lugares incorrectos. No es que hay una medicina natural, pastor. ¿Y qué es? No, eso me hacen un baño con unas ramas así, me echan aguapanela y belelejé. Me dan un bailecito. Una medicina natural. Dios condena la brujería. Dios condena la hechicería. Así que todo ese tipo de medicina chamánica. Pastor, es que voy a hacer allá una medicina. Muéstreme la receta. No, es que por allá es como una choza. Sí, son como medio indígenas, como... No pasa nada que sean indígenas. Muéstreme la receta médica. ¿Qué es lo que usted se va a hacer? ¿Qué es lo que le van a dar? Por allá le dan un baño de mata ratón. Que el bañito de mata ratón es muy bueno. ¿Se acuerdan? Es preferible eso a cualquier cosa que no sé, que quede claro. Brujería, hechicería, magia negra, blanca, adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, consulta a los muertos, cualquiera de estas, permítaseme la expresión, porquerías. Dice Deuteronomio 18, del 10 al 12, Jehová abomina cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Quiere recibir castigos, hermanos? No. Si quiere castigos, prepárese. Prepárese si usted ha estado consultando estas cosas. Pero Dios perdona. El perdón también llega. Juntamente con la reprensión. Juntamente con la reprensión. Cuando usted muchas veces lo hace por ignorancia, la compasión del Señor, a veces pasa estas cosas por algo. Pero cuando usted es conocedor, y usted dice, no, es que a mí me hicieron allá el huele allá. Entonces, concluyendo esta parte, la medicina a la que nos referimos es hospital, clínica, farmacia. Piensen eso. A eso nos estamos refiriendo. Y tomándonos esto, oramos y confiamos en Dios que obrará y nos aplicamos la medicina en el nombre del Señor. ¿Qué no podemos hacer? Además de no consultar este tipo de cosas. No podemos garantizarle a nadie que va a ser sano sí o sí. Escuche lo que le voy a decir. No podemos darle la promesa a nadie de que sí o sí va a ser salvo o sano. Lo que podemos hacer es clamar al Señor. Y si el Señor nos sana, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y si el Señor no nos sana, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero no podemos asegurarle a alguien que sí o sí va a ser sano. No está en nuestro poder. Y tampoco decirle, le falta fe. ¿Sabe por qué no decimos que le falta fe? No. Hermano, si hace falta, vaya
al médico. Es más, después de cierto tiempo, mínimo un chequeo general una vez al año es necesario. Además, ir al médico es muestra de confianza en la gracia común de Dios. ¿Cómo así, pastor? Cuando usted va al médico, usted está confiando en el Señor, porque usted dice: yo estoy seguro de que Dios le ha dado sabiduría al ser humano para crear y avanzar en la ciencia y en la medicina y en el conocimiento, para poder desarrollar medicamentos que pueden hacerme bien, no ignorando que mucho de eso es un negocio. Hay que ser muy inteligentes, hermanos, y la gracia de Dios. Entonces, pero también debo ser consciente de que hay muchos medicamentos que por la gracia de Dios se le ha permitido al hombre ir avanzando en conocimiento, porque es Dios quien le concede al hombre caminar, respirar, pensar, imaginar, idear. Es Dios. En el momento en que Dios haga esto, desaparecemos. Continuamos. Versículo 5 y versículo 6. Voy a ir apuntando al final. El tiempo está pasando más rápido de lo que pensaba. Jesús escoge al paralítico, versículos 5 y 6 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Piense eso por un instante. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hasta ahí. Ahora vamos a ver la tercera señal que Cristo hace en el Evangelio de Juan. ¿Cuál fue la primera señal? Jesús convirtió el agua en vino. La segunda, la vimos la semana pasada, el Señor sanó al hijo de un oficial. ¿Lo recuerdan? De un noble. Y la tercera es este paralítico. Pero antes de abordar esa parte, dice que el hombre tenía 38 años, hermanos. 38 años. Padeciendo de una enfermedad. Paralítico. Esto significa de alguna manera en que junto al estanque, este paralítico con 38 años probablemente ya había perdido todas sus esperanzas. Este hombre que tenía mucho tiempo ahí no sabía que Cristo había recorrido casi 150 kilómetros para hablarle a él. ¿Qué vemos ahí? Que aun cansado, porque son 150 kilómetros andando, el Señor no se cohibió de hacerle bien al que podía. A pesar de todo el esfuerzo, vemos cómo el Señor muestra misericordia, vemos cómo muestra una tierna compasión. Y también vemos la doctrina reformada de la elección. ¿Y qué es eso? Que Dios elige a quién salvar porque le place, cuando le place, donde le place. ¿Había o no una multitud de enfermos? Sí. ¿Había o no una multitud de cojos? Sí. ¿Había o no una multitud de ciegos? Sí. ¿Y también de paralíticos? Sí. ¿Hombres y mujeres que están en el estanque? Sí. ¿Y Cristo acaso le dijo: mujeres y hombres que están aquí, ¿quieren ser sanados? No. Él se acercó a uno, lo miró a los ojos, cara a cara, y le dijo: ¿quieres ser sano? En un solo hombre se fijó, en una sola persona. ¿Podría Jesús haber sanado a todos los enfermos que estaban ahí? Sí, sin ninguna dificultad. Sin embargo, Dios puso sus ojos en este hombre. Cristo Jesús, nuestro gran médico por excelencia, puso los ojos en el paralítico. No era un hombre adinerado, no era un hombre con muchas habilidades, con muchos talentos, un hombre con muchas amistades. Jesús escogió al hombre con la mayor incapacidad de todos, el paralítico de 38 años de parálisis, una vida. Y cuando se acerca le pregunta: ¿quieres ser sano? Cualquiera de nosotros se alteraría, se escandalizaría. Pero ¿qué clase de pregunta es esa, Jesús? Lógico que quiere ser. No lo sabes. No lo sabes que hay gente que prefiere tener dinero. No lo sabes. Tú no lo sabes.
Cristo le pregunta, para que Él ratifique y reafirme su necesidad de un sanador. Cristo quería conseguir que Él admitiera su incapacidad de ser sano. Y con la salvación sucede algo similar. ¿Qué enseña el Señor? Que nosotros mismos debemos confesar desesperadamente que no podemos ser salvos. Él quiere que lo confesemos y que se oiga a viva voz. Él espera oír de nuestros propios labios la confesión. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca, hay que confesarlo. Hay que reconocerlo. Hay que manifestar, no puedo ser salvo sin tu ayuda, mi Jesús. Te necesito para ir al Padre. Te necesito para ir al cielo. No importa cuántas buenas obras pueda yo hacer, cuántas leyes pueda yo cumplir. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos habitantes hay en Yopal? Alrededor de 200,000 habitantes tiene esta ciudad. Está creciendo. 200,000 habitantes, está avanzando. Ahora, ¿son todos salvos? No. ¿Cuántos habitantes había en la época de Noé? Muchísimos. Antes del arca, ¿no? ¿Y todos fueron salvos? No todos son salvos. No todos son salvos. No todos. Y cuando Sodoma y Gomorra, que había el pecado de la homosexualidad, que Dios iba a mandar, que mandó fuego a destruir, ¿todos fueron salvos en Sodoma y Gomorra? No. Pocos. Porque la doctrina de la elección la vemos constantemente, que muchos son llamados, pocos son los escogidos. Muchos son los que andan por el camino ancho, pocos son los que andan por el camino angosto. Muchos son los que atraviesan la puerta amplia, pocos son los que encuentran la puerta que angosta. Pocos hermanos. Ahora, ¿y estos pocos cómo son? Estos pocos que son salvos de Yopal, los pocos escogidos, son los más geniales. Estos pocos de Yopal son lo mejor de lo mejor, la crema nata de la crema nata. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29. Dice la palabra de Dios: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y cuál era el propósito? 29. A fin de que nadie se jacte en su santa e inmaculada presencia. Es que a mí Dios me salvó porque es que yo oro mucho. No. Es que Dios a mí me salvó porque yo nací en un hogar cristiano. No. Es que Dios me escogió y me salvó porque ¿qué podía jactar el paralítico? Es que a mí me escogió el Señor porque ¿por qué? ¿Por qué? No. Podríamos más bien decir por ser de lo más vil, por ser de lo más sucio, por ser de lo más inútil. Entonces por eso me escogió, porque no merecía. Por ser el más indigno me escogió, porque habiendo una masa de indignos corruptos, al más corrupto que pudo escoger fue a mí, y me apartó para él. ¿Cuál es la respuesta del enfermo? ¿Cómo responde el paralítico cuando el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cada vez que este hombre pudo ver y se escuchaba la algarabía, este hombre apresuradamente, ¿cómo? No se sabe si lo arrastraban, lo empujaban, lo pisaban, no se sabe cómo. Él lo intentaba, gritando, pidiendo ayuda. No se sabe si ideó algún mecanismo para poder, no sabemos, pero sabemos que otro entraba antes que él. Y también nos dice el pasaje 7: no tengo nadie que me meta en el estanque. No tengo quién
Cualquiera que fuera, pero nadie le ayudaba, nadie le auxiliaba, nadie siquiera le miraba o se preocupaba cuando se sacudía el agua, nadie se acordaba del paralítico, nadie lo miraba, nadie se preocupaba por él, pero hubo uno que se preocupó por él. Hubo uno que lo miró, nadie lo miraba. Hubo uno que lo miró y se le acercó. Hubo uno que cuando nadie lo amaba, lo amó. Hubo uno que cuando nadie lo auxiliaba, lo auxilió. Jesús derramaría sobre este hombre más que un estanque de Betesda, un estanque de misericordia y de bondad en su alma. Ahora bien, él manifiesta en ese versículo que tenía todo el deseo de levantarse. Pero a menos de que el gran médico obrara en él un milagro, era imposible siquiera moverse. ¿Cómo termina la historia? Versículos 8 y 9. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, hermanos, inmediatamente, es que esto es maravilloso, de una vez, hermano. En Chile dirían al tiro. ¿Ah? Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora, imagínense la escena por un instante. Había una fiesta en ¿dónde? En Jerusalén. Por eso fue el Señor fue. Está la gente disfrutando, todo el mundo está en la fiesta y el paralítico está ahí. La gente está disfrutando, están pasando un buen momento y el paralítico está ahí, sufriendo. Verano tras verano, invierno tras invierno. Año que viene, año que se va. Durante 38 largos años. 38. Llevaba completamente incapaz, imposibilitado. Probablemente en este hombre ya no había alegría. Probablemente en este hombre la dicha y la felicidad ya se habían apartado de su mirada. Probablemente cuando era joven tenía alguna especie de esperanza diciendo, bueno, ya caerá, en algún momento me tocará, yo sé que sí. Probablemente tenía esperanza diciendo, bueno, alguien se compadecerá. Por último, alguien dirá, no, dejemos que siga él, es el que más años lleva. Eso es una probabilidad. Pero después de 38 años, sus esperanzas ya eran nulas. Probablemente él podría pensar dentro de sí, siendo impotente, siendo ignorado y frustrado, podría decirse, ¿para qué me hago ilusiones y sueños y metas? ¿Para qué? ¿Para qué seguir soñando? ¿Para qué proyectarme? Si siempre estaré aquí, nunca me moveré de aquí. He sido una carga para mi madre, he sido una carga para mi padre, he sido una carga para mis amigos, soy una carga para el Estado. Ya no puedo hacer nada. Sin amigos, sin entusiasmo, sin sueños, sin motivos para luchar, roto, destruido, impotente, cansado, fatigado y podríamos decir hastiado de la vida, hermano. Enfermo, sin esperanza, perdido y abandonado en medio de una multitud que festejaba. Y él estaba solo y triste. Y de repente, de la nada, alguien se le aparece y le ordena diciendo: levántate, toma tu lecho, toma tu camilla. Se acabaron las vacaciones. Levántate y anda. Aunque este hombre no quisiese, no creyese y no confiase, hermano, automáticamente el Dios que tiene poder en su palabra, aquel que pronunció la existencia del mundo y la obra de la creación en el Génesis capítulo 1, las palabras de Jesús tenían poder para levantar a este hombre. Ahora bien, las palabras de Jesús tienen poder, no nuestras palabras. Escuche, preste atención, mire para acá. Nuestras palabras no tienen poder. Ahorita con el tema de la metafísica, todo lo que tú declaras, el mundo te lo trae. El universo, ¿qué universo? Declare que crece 3 centímetros. Declare que le crece más cabello. Declare que ahora tiene los ojos pardos, azules y el pelo rubio. Declara que es rico. No se dejen engañar, hermanos, por estas filosofías huecas y humanas que pura declaración metafísica nos llevan a la nada misma. Dios tiene poder, su palabra tiene poder, nuestra palabra no tiene poder. Ojo, nuestra palabra tiene un grado de influencia mortal
o vital. Eso sí, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿sí tiene poder? No, tiene una influencia vital o mortal. Dígale a un hijo: es que usted es un bueno para nada. Vaya formándolo así, vaya. Siga así. ¿Qué va a creer el muchacho? Es un bueno para nada. Es un tonto, es un necio, bruto, burro, no sabe, no entiende. Porque yo tengo poder en mi palabra. No, por la influencia que nuestras palabras ejercen en el corazón de las personas. Lógico. Dígale a la esposa: hoy estás más hermosa que nunca. ¿Qué genera? La mujer más hermosa de todo Colombia y sus alrededores. ¿Qué genera eso? Eso se escucha bonito, pastor. Pastor, si mi esposo me hablara así, diría la hermana, nunca habría problemas en la... Las palabras ejercen influencia en nosotros y en todos. Pero poder para levantar un paralítico, no, hermano, eso no se puede refutar. El único que tiene poder es Dios. Poder para levantar a los muertos, para sanar a los cojos, para dar vista a los ciegos. Dios. Nosotros no tenemos poder. Ni la misma ciencia llega a un punto que dice: solamente un milagro lo puede salvar. ¿Por qué? Porque sabemos, pero el doctor le falta como que declare, que el doctor empiece a profetizar. Porque nuestras palabras tienen poder. Eso lo están enseñando. Pura metafísica, hermanos. No, más bien cuando se refiere a que en Proverbios la muerte y la vida están en el poder de la lengua, se refiere a que usted debe ser cauteloso, sabio, prudente. ¿Cuáles son las palabras que usted utiliza? ¿Son palabras que generan vida en la otra persona o son palabras que generan muerte? ¿Está usted, esposo, esposa, matando con sus palabras el amor de su cónyuge, generando muerte en el hogar? ¿Está generando vida en la vida de sus hijos? ¿O usted es alguien que está destruyendo con sus palabras? Y podríamos seguir ahondando en esa área. ¿Cuánta gente que por imprudente y por hablar de más les han quitado la vida? Las palabras son muy riesgosas en ese sentido. Hay mucha influencia, pero poder. Imagínense que las palabras tuvieran poder y su familiar que tanto usted ama estuviera por fallecer. ¿Qué abuelita moriría en esta tierra? Ninguna, porque todos los nietos que queremos, que la abuelita viva 700, 800 años, 1000 años, no hay problema. Las palabras no tienen poder, las nuestras. Eso debe quedar claro en esta iglesia en la que usted asiste. Entonces no podemos nosotros con nuestras palabras hacer realidad algo que no está. Más bien la Biblia dice que Él llama, Dios, las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién las llama así? Dios. Cuando nosotros decimos algo, ¿pasa algo? Nada. Cuando decimos y declaramos que nuestra estatura aumente, ¿qué pasa? Nada. Cuando declaramos y proclamamos que nuestro peso disminuya, ¿qué pasa? Nada. Y cuando declaramos que el que está enfermo y la enfermedad que tiene se vaya, ¿qué pasa? Nada. Porque nuestras palabras no tienen poder. Son las palabras de Cristo, del Padre. Si usted le dice a un muerto que resucita, resucita. Nuestras palabras no tienen autoridad, pero la palabra de Jesucristo sí tiene poder y sí tiene autoridad. Así que ahora imagínense teniendo claro esto cuando Él se acerca y le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Cristo le dice al paralítico, si fuera otra persona que le dice levántese, no puede. Pero cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice, el gran médico, a este paralítico, levántate, aunque él no creyese, todas las células de su cuerpo respondían: sí señor, y empieza a levantarse ese cuerpo de ese hombre. ¿Usted se imagina unos huesos que están completamente tullidos por 38 años? ¿Cómo fue que tronaba eso? ¿Cómo sería eso? Levantarse 38 años tumbado y caminar ¿y qué dice el texto? Y el hombre se levantó y anduvo. Ahora bien, ¿cuándo sucedió eso? Instantáneamente. ¿Se acuerdan lo que el Señor hizo en la semana pasada? Le dio una orden a una hora en particular, a la 1 de la tarde. ¿Y qué pasó? A esa hora en particular fue sano aquel que estaba enfermo. Aquí, inmediatamente, apenas el Señor habló, irrumpió el poder creador de Dios en la obra, en la salud del paralítico. ¿Cómo podemos concluir?
levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es lo mismo que nosotros hemos recibido. Cuando Cristo llegó a nosotros, hermanos, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, antes de conocer al Señor Jesús, nuestras vidas se caracterizaban por los valores de este mundo: fiesta, bebida y fornicación. Repetiré eso: fiesta, bebida y fornicación. Antes de Cristo, amábamos las tinieblas, soñábamos con pecar y pecar en grande. De repente, la voz de Dios, Cristo mismo, dijo por su Espíritu Santo: levántate y anda. Y nuestro cuerpo recibió vida espiritual. Ya no se arrastra más por el mundo. Ya no vive constantemente en pecado. Ya no se arrastra como un paralítico. Ahora anda, camina, avanza, y todo aquello que antes usted amaba y amaba con todo su ser, ahora usted lo aborrece, ahora usted lo odia. ¿Por qué? Porque Dios le salvó y le dio una palabra de Cristo diciendo: levántate y anda. El Cristo Todopoderoso, el gran médico, no el Cristo poderoso, el Todopoderoso fue el que nos mandó a que nos levantáramos, pero no solamente nos mandó a levantarnos, sino que dice: levántate, ¿y qué? Y hay muchos que han sido levantados, resucitados entre los muertos espiritualmente hablando, y están en Cristo, pero no caminan, no andan en santidad, no quieren vivir como Cristo vivió. ¿Estás andando en santidad? ¿Estás andando en consagración? ¿Estás andando? Ya, pastor, ya estoy levantado, el Señor me levantó. Pero no solamente levantarme, anda, caminar. ¿Estás caminando en amor, en misericordia? ¿Estás andando como Cristo ordena que marches, que camines? Hermano, si estás en pecado, que el Señor Jesús hoy te está dando una orden y te dice: levántate y anda. Abandonemos esa vida de pecado y levantémonos y caminemos en pro de seguir al Señor. Si ya hemos sido levantados, que Dios nos conceda andar por su Espíritu. Dios no solamente quiere que nos levantemos, Él nos ordena que andemos. Que andemos, no solamente una puerta estrecha. Ya pasé la puerta estrecha, ahora hay un camino que angosto, ahora hay que caminar. No solo una puerta, no solo levantarnos. Ya acepté al Señor, ya me arrepentí de mis pecados. Ahora hay que vivir, ahora hay que andar, hay que sacrificarse, hay que glorificar al Señor en nuestro cuerpo, apartándonos de todo aquello que Él aborrece. Que Dios en esta mañana, por medio de Cristo, su palabra obre milagrosamente en cada uno de los que están oyendo por su Espíritu Santo, obrando para salvación, y que oigamos retumbantes esas palabras en nuestro interior, que Cristo nos dice: levántate y anda. Y que todos aquellos que estuvieron caídos, que tiempo atrás han estado completamente lejanos al Señor, como ovejas sin pastor, descarriados, hoy el Señor les dice: levántate y anda. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.